¿Qué tal amigos? Les saluda Robert Cham. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Gracias a las personas que me están siguiendo, me están apoyando y muchas gracias a las personas que están compartiendo mi trabajo. En esta oportunidad vamos a ver la manera de cómo calcular las distancias de los agujeros para los tonos de una quena en sol mayor, es decir, las medidas. Así que pongan mucha atención que este video también es muy importante y estoy seguro que les va a servir. Y estas son las medidas de las brocas que vamos a usar para los agujeros de la quena. Poner mucha atención al orden de las medidas según mi estilo de fabricación para una quena de sol mayor. Empezamos por los números que están enmarcados, la cual nos determinarán la apertura y por consiguiente el tono que nos va a dar después de abrirlos. Para obtener la primera medida, vamos a dividir en dos la longitud total que hemos obtenido como resultado después de haber hecho el bisel y sobre todo haber afinado el sol grave de la quena. Y la longitud total es de 38 centímetros. Entonces, al dividirlo en dos, el resultado es de 19 centímetros. Y a esto le vamos a restar 0.5 centímetros o 5 milímetros, que es el grosor de pared que posee la caña y que me da como resultado 18.5 centímetros el total de esta división y esta resta. Entonces medimos desde el borde del bisel hacia el centro de la caña 18.5 centímetros y lo trazamos. Esa será la primera medida para obtener la nota fa sostenido de la quena. Y lo marcamos con el número 1. Para obtener la segunda medida, vamos a medir desde la marca 1 6 centímetros y a ello vamos a restarle otra vez 0.5 centímetros, considerando el grosor de pared que tiene la caña de bambú, obteniendo una longitud de 5.5 centímetros. Y allí, después de medirlo, trazamos con el lápiz y eso sería la segunda marcación y le vamos a poner el número 2. Para obtener la tercera medida la vamos a encontrar entre la primera y la segunda medida y para ello desde la medida 1 vamos a medir 2.7 centímetros. Es casi la mitad entre la primera y la segunda medida. Y a esta medida, después de trazarlo con el lápiz, sería la medida 3. Es importante tener en cuenta que las marcaciones determinan los tonos, es decir, al abrir el primer agujero, vamos a obtener el tono de fa sostenido. Al abrir el segundo agujero vamos a obtener el tono re. Y al abrir el tercer agujero vamos a obtener el tono mi. Y así sucesivamente. Para obtener la cuarta medida vamos a medir 12 centímetros de largo desde la tercera marcación. Y a esta medida le pongo el número 4. La apertura de esta marcación nos dará el tono la. Para obtener la quinta medida, vamos a dividir en dos la longitud total que hemos obtenido después de medir desde la tercera marcación y la cuarta marcación. Al ser una longitud de 12 centímetros, le restamos la mitad y vamos a obtener 6 centímetros. A esto le vamos a sumar el grosor de pared que posee la caña, que es de 0.5 centímetros, obteniendo 6.5 centímetros. Y esa sería la quinta medida y le vamos a poner el número 5. Para obtener la sexta marcación o medida, voy a coger como referencia la segunda marcación y voy a medir 6 centímetros hacia la parte donde se ubica la cuarta medida. A ello
le vamos a descontar 0.5 centímetros, que es el grosor de pared que posee la caña de bambú, y después de restarle vamos a obtener como resultado 5.5 centímetros. Entonces marcamos y esta sería la sexta medida, le vamos a poner el número 6. Muy bien, las marcaciones quedaron así, como están viendo en la pantalla. Ahora vamos a medir para el agujero posterior o el agujero de la parte de atrás. Para ello hacemos lo mismo, marcamos una línea recta por la parte posterior en función, por supuesto, del centro del bisel. Hacemos la misma operación, firmemente agarrando la quena y también el lápiz, marcamos. Ya lo marqué. Y aquí vamos a nosotros medir 16 centímetros y marcamos. Ya lo tengo marcado aquí. $16 centímetros. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Y si te gustan este tipo de videos o este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias. También tengo a disposición mi canal de membresía, donde puedes suscribirte y donde también estoy publicando muchos contenidos de mucho interés que normalmente no publico, solamente para miembros, ¿ok? Así que si gustas lo haces y por ahí también me encontrarás. Saludos entonces, que estén bien. Chao.